hermanos, para mí es un gran privilegio una vez más poder compartir con ustedes este estudio bíblico correspondiente a hoy jueves 16 de julio del 2020. Gracias a Dios que tenemos esta posibilidad de estar unidos reflexionando en la palabra de Dios. Deseo que cada una de las familias se encuentren bien y muy bendecidas por el Señor. Vamos a continuar con las últimas lecciones de este material que hemos estado estudiando acerca de las parábolas. Son 13 lecciones y hoy nos corresponde la número 10. Vamos a entrar ahora a ver un grupo de parábolas que se llaman parábolas de vida del reino. Y la número 10 es la parábola del dinero, o que nosotros le llamamos la parábola de los talentos. Su base bíblica está en San Mateo, capítulo 25, los versículos del 14 al 30. Y el versículo que vamos a memorizar es el número 29, que dice: porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. San Mateo 25, 29. El propósito de esta lección, mis hermanos, es aprender que Dios da a todo ser humano capacidades que pueden ser desarrolladas. Reconocer que esas capacidades que Dios nos da también vienen acompañadas de responsabilidades. Y recibir las buenas nuevas de que al aceptar la responsabilidad que viene con nuestros dones, también es una fuente de gozo inefable. Es decir, todas las personas que recibimos algún don de parte del Señor, sea cual sea ese don, tenemos que sentir gozo de poderlo tener y de poderlo desarrollar dentro del contexto de nuestra iglesia. Por ejemplo, el canto, la enseñanza, la evangelización, etc. En este estudio yo quiero introducirlo resaltando varias cosas. En primer lugar, que hay dos asuntos importantes que ustedes van a poder observar conforme lean la parábola. El número uno es que la figura de Dios que confía en sus hijos como creados a imagen de Él. No está escrito en la parábola, pero es una idea que viene ahí, ¿verdad? Un Dios que confía en sus hijos. ¿Y por qué confía? Porque fueron creados a imagen de Él. Entonces, por eso es que Él tiene esa confianza de poner en nuestras manos los privilegios. Y lo otro es que como hijos de Dios estamos recibiendo el reto de aceptar el privilegio, pero también la responsabilidad de usar con excelencia los dones o el don recibido. Y también es importante notar que hablamos de talentos, la parábola de los talentos. Y un talento es una moneda utilizada en la antigüedad. Se menciona en el Nuevo Testamento. No es originaria del pueblo judío, más bien viene de otras culturas babilónicas, pero en el tiempo de Jesús se utilizaba. Y un talento, yo creo que en alguna ocasión ya les mencioné, que estas monedas valían por su peso, por el material, porque eran de plata, de oro, pero también por el peso. Pero un talento equivalía a 6,000 denarios. Y en otras ocasiones, en otros momentos del texto bíblico, hemos visto que un denario corresponde al salario de un día. Imagínense ustedes, 6,000 denarios es el salario de muchos años. O sea, nos está mostrando pues que el talento es una moneda de gran valor. Entonces, ¿por qué surge esta parábola? Siempre hemos tratado en este estudio de las parábolas de entender por qué el Señor enfoca la enseñanza, de dónde surge. Y esta parábola, pues no vamos a decir de dónde surge, más bien decimos que se encuentra inmersa en lo que muchos llaman el pequeño Apocalipsis de Mateo. Algunas personas estudiosas del texto bíblico le llaman a pequeño Apocalipsis a esos dos capítulos de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, que contienen predicciones o anuncios acerca del fin.
La literatura apocalíptica es aquella que nos anuncia cosas que van a suceder en el futuro. Y entonces por eso le llaman el pequeño Apocalipsis de Mateo. Y Jesús está a punto de concluir su ministerio terrenal. Él ya ocupó los años de ministerio terrenal en dar instrucciones y enseñanzas abundantes a sus discípulos y a la gente que le seguía. Hizo milagros, sanidades y liberaciones. En todo el Evangelio está la descripción de toda esa obra que hizo y está a punto de ser entregado. En el Evangelio de San Mateo ya queda poco para que él sea entregado. Entonces deja estos dos capítulos, 24 y 25, que hablan de juicio. Es decir, la buena noticia del Evangelio es para todos y se ha dado el mensaje del reino. El reino se ha acercado. Pero en estos capítulos 24 y 25 está dando él la enseñanza, digamos así, de que hay un juicio. Vamos hacia un juicio. Y este capítulo 25 en el que estamos inicia con la parábola de las 10 vírgenes. Recordemos que ya estudiamos esta parábola y la conclusión de la parábola es velad pues. Velad pues porque no sabemos, ¿verdad?, a qué hora vendrá el esposo. Es decir, las vírgenes tenían que estar preparadas. Y esta que vamos a estudiar en esta ocasión es acerca de la responsabilidad de dar o rendir cuentas, la mayordomía. Estos siervos recibieron talentos que no les pertenecían, eran de su dueño, de su amo, pero ellos tenían que ser fieles en estar listos para dar cuentas de lo que habían hecho con los talentos. Y de ahí surge entonces como una conclusión que existen siervos fieles y siervos infieles. La narración. El relato, mis hermanos, compara el reino de los cielos a un hombre que se va de viaje y le encomienda a 3 de sus empleados sus posesiones, su dinero. Mientras él está de viaje, ellos deben duplicar sus bienes con su trabajo. Lo que nosotros hoy llamamos es poner a trabajar el dinero, ¿verdad?, a que produzca. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero se usa mucho esa expresión. Ese dinero hay que ponerlo a producir. Y eso es lo que tenían que hacer ellos. Y estos 3 empleados, de estos 3 empleados, 2 lograron duplicar el dinero de su amo. Pero el tercero tuvo temor, no quiso arriesgarse a perder lo que se le había encomendado. Es decir, fíjense, lo curioso de la parábola es que a uno se le dieron 5 talentos, a otro se le dieron 3 talentos y a otro se le dio 1 talento. Los primeros 2 pusieron su dinero a producir y cuando él pidió cuentas le entregaron los talentos recibidos más lo que había ganado cada talento. En cambio, el tercer siervo, tuvo temor y le dice: yo sé que tú eres un hombre que tienes autoridad, tuve temor y lo que hice fue enterrar el talento y aquí está el talento que me diste. Y entonces aquí nosotros cuando leemos la parábola observamos que el amo alaba a los 2 primeros y amonesta duramente al tercero. Si nosotros hacemos ese ejercicio de entregar talentos en la iglesia a los grupos de jóvenes, de mujeres, y decirles, bueno, pues a ver qué hacen ustedes, pongan a producir estos talentos. Nosotros no seríamos tan duros con alguno de estos grupos que nos dijeran, bueno, nosotros no pudimos obtener ganancia, pero aquí está, entregamos cuentas cabales de lo que recibimos. Sin embargo, aquí el mensaje va por otro lado y el amo alaba a los 2 primeros y amonesta al tercero. ¿Por qué? Ahí es donde yo estaba haciendo énfasis hace un momentito en que el énfasis aquí está en ser fiel y en ser infiel. Y otras 2 palabritas que vamos a ver más adelante, que es la diligencia y la negligencia.
Las vírgenes se durmieron y cuando el esposo vino y se les anunció, unas estaban preparadas y otras no estaban listas. Aquí viene el amo a rendir cuentas y hay dos siervos que sí fueron diligentes, es decir, trabajaron, se preocuparon por tener listo lo que él esperaba de ellos, y el otro que por temor se quedó con sus brazos cruzados. Es el siervo infiel y negligente. Ahí, hermanos, ¿se recuerdan ustedes que de esta parábola sacamos nosotros aquellas frases tan conocidas, ¿verdad? Que le dijo el amo a los siervos, tanto a los fieles como al infiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y al siervo malo le dijo, siervo malo y negligente, ¿verdad? A él la amonestación es dura, porque de una vez lo manda a las tinieblas de afuera. Él no tiene ese gozo de decir, entra en el gozo de tu Señor, sino que él es enviado a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Frases muy clásicas que las hemos repetido nosotros. Veamos, mis hermanos, que la parábola, igual que la de las vírgenes, confronta a dos clases de personas. En este caso, los empleados, fieles o infieles. Así como en la de las vírgenes, las que están preparadas o no están preparadas. Ahí en la parábola se le llaman prudentes y las imprudentes, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje para nosotros en esta ocasión. Aquí tenemos entonces que Mateo recoge estas palabras de Jesús, las deja escritas en el Evangelio. Recordémonos que Juan nos dice muchas otras cosas hizo Jesús, pero no todas están escritas. Sería imposible que los evangelistas hubieran copiado y escrito y dejado a la mano de nosotros todo lo que Jesús hizo. Pero las que se escribieron, dice Juan, fueron escritas para que creamos. Y Mateo recogió estas palabras de Jesús donde nos da la visión de un final, de un juicio. Ese final, fíjense que desde el capítulo 24 anuncia qué características tiene. Vendrán falsos profetas que les dirán esto y esto sucede, no hagan caso. Habrán muchas señales en la tierra, en el cielo. Habrá gran tribulación, grandes desastres y males para la humanidad. Y todo eso que el Señor describe en el capítulo 24 y las parábolas nos enseña que en el final, en el juicio, en ese juicio que Jesús anuncia, el propósito es mostrar los siervos fieles y los infieles, los diligentes y los negligentes. La iglesia, mis hermanos, es un pueblo que según nuestro catecismo, su fin principal es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces nuestra iglesia es un pueblo que vive para adorar a Dios de diferentes maneras. No me refiero solamente al culto que hacemos en el templo, sino a adorarlo de diferentes formas y vivir en espera de su segunda venida para gozar de Él para siempre. No se trata solo de nuestra asistencia, de nuestros cantos, de los cantos especiales, de la participación en las diferentes organizaciones. Ahora con las redes sociales está muy generalizado el publicar textos bíblicos. También muchos pastores y maestros nos han indicado eso de la memorización. De mi parte, pues yo sí creo mucho en que es necesario memorizar la palabra. Pero no se trata solamente de eso, sino de tomar conciencia de que hemos recibido dones y que al recibirlos no es para envanecernos, no es para sentirnos orgullosos y tener diplomas pegados en la pared, sino que es
la responsabilidad de ponerlos al servicio del reino. El Señor nos ha dado dones, pero no para nuestro solaz, para nuestro propio beneficio, sino para servirle a Él. Y eso, entonces, en el día final, el Señor nos va a llamar. ¿Qué hiciste con los dones que te di? Y entonces, dependiendo lo que hayamos hecho, vamos a ser siervos fieles, que podamos ser llamados o invitados para entrar al gozo de nuestro Señor, o ser siervos infieles condenados eternamente. Para concluir, yo quiero dejar en las mentes de ustedes que hemos venido diciendo que las parábolas son enseñanzas muy sencillas. Su mensaje es muy comprensible, pero la iglesia las ha leído por siglos sin realmente asimilarlos, sin realmente hacer suyo el mensaje. Y yo les invito a que hoy procuremos atesorar el mensaje de esta parábola, porque en nuestra iglesia, como en todas las iglesias, y aquí al decir iglesia me refiero a las iglesias particulares, hay muchos hermanos con diferentes dones y diferentes capacidades. Aquí en Mateo 24:36 el Señor dice una cosa que hemos enfatizado siempre: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero grabémonos, mis hermanos, las figuras que el Señor deja en este capítulo 25. La higuera estéril. Veamos esa figura como algo que nos tiene que mover a nosotros. El Señor se acercará a la higuera estéril y va a encontrar fruto. Y si no encuentra fruto, entonces, ¿qué va a hacer con esta higuera? Vayan y quémenla, porque solo para eso sirve. Y la figura de las 5 vírgenes prudentes que velaron y estaban listas al momento de la llegada del esposo. Recordemos esa invitación que la Escritura nos hace en diferentes textos: velad y orad. Y los 2 siervos que estudiamos hoy, buenos y fieles, que fueron responsables con los talentos que recibieron. Ahora nosotros, el Señor no nos pone monedas en las manos, monedas de gran valor como los talentos. Nos pone dones. Usted canta, tiene una preciosa voz. Usted tiene facilidad y ama compartir el evangelio en el templo, por las casas. Tiene algún ministerio especial en la iglesia, administrativo, de cualquier clase. Los privilegios que el Señor da, las oportunidades de servicio. Todo eso, mis hermanos, es lo que el Señor ha puesto. Y que en aquel día nosotros nos encontremos frente a Él y que Él nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que, mis hermanos, esta es la enseñanza para este día. Dios les bendiga.